Hello, my name is Pastor John Williamson, and I would like to take this opportunity to invite you to join with us in one of the great services held here at Faith Gospel Tabernacle Ministries. Truly, you will be blessed by the preaching of the Word of God. So come on in, sit down, and watch and listen as the Word of God is proclaimed. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos. Solamente gócese en Cristo Jesús. Tenemos. Dice así la palabra de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados míos, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya. Padre Santo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en forma personal. Rompe todo yugo y toda cadena que, Señor, está impidiendo que tu bendición baje sobre cada oyente, Padre. Padre, queremos darte la gloria y queremos abrir nuestro corazón para que tú lo llenes. Queremos abrir nuestros oídos para que tu palabra pueda entrar en nosotros y pueda hallar lugar en nuestro corazón. Y conforme a tu palabra, Padre Santo, que así como la lluvia cae sobre la hierba y la moja y la hace crecer, producir, fructificar, germinar, dar fruto, que de la misma manera, Padre, tu palabra entre en nuestro corazón y produzca un fruto abundante y glorioso para la alabanza de la gloria de tu gracia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo vive, hermano. Gloria a Dios. Es una bendición poder ser cristiano. Y es mayor bendición poder ser cristiano de verdad. ¿Verdad? Porque hay cristianos que se llaman cristianos, que lo único que tienen de cristianos son el título. Y no importa dónde se lo ponga el título, algunos le tienen el título en los carros, ¿verdad? El título le ponen en la parte de atrás o en la parte de adelante o en los lados. Le ponen el título de cristiano en los carros, pero de cristianos no tienen nada, porque en la forma que manejan, hermano, asustan. Una vez había uno de esos casos donde alguien estaba manejando, pero en una forma terrible, hermano. Y a todos los que pasaban y los que se le cruzaban en el camino insultaba y gritaba y perdía la paz. Y un policía le ve por ahí lo que estaba pasando y le para y le dice: este carro parece robado. Así que el policía le coge a esta persona y le lleva a la detención. Cuando llegan allá le muestra los papeles y todo y dice: los papeles están en regla. Dice: el carro es suyo, la licencia es suya. A mí me parecía que el carro era robado, le dice el policía, porque la forma que usted estaba hablando y actuando y tratando a los otros conductores no era de la forma que decían los papelitos que tiene pegados atrás del carro. Tenía un montón de stickers cristianos, pero la forma de manejar no tenía nada de cristiano.
Así que no importa del título que podamos llevar, el nombre que podamos llevar, o el nombre que alguien, la gente, nos pueda dar, importa de cómo nosotros somos. Porque nosotros podemos realmente llegar a ser verdaderos cristianos. En la religión tradicional hay gente que se llama cristiano, que se llama creyente. Y usted puede levantar a un borracho en la calle y le pregunta, ¿qué eres cristiano? Y le dice sí. ¿O qué religión tiene? Y le dice su religión. Y usted puede llamar a cualquiera que sea que esté robando, o que sea que esté haciendo cualquier fechoría o cualquier maledicencia, y todos le van a decir que de alguna manera tienen una religión. Cuando el Señor nos llame a dar cuentas delante de Él, no depende de la religión, no depende del nombre, no depende de lo que yo pueda decir ahora, depende de cómo mi vida es delante de Dios, porque Dios quiere que yo sea un verdadero creyente donde quiera que esté, y no importa el título que lleve, Dios quiere que yo aprenda a amar su palabra con todo mi corazón. Algo precioso que nos habla el apóstol Pedro aquí, en el versículo 3 dice, baste, that is enough. Como se dice en el inglés, enough. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada al mundo, para acomodarme con el amiguito de confianza, para acomodarme con la gente de la jorga, para acomodarme con los de la oficina, con los del trabajo, para para ir con mi amigo a hacer las cosas que ellos hacen de tal manera que yo no tenga que enojarles, para estar en tono con la gente de alrededor. No importa si estoy o no ofendiendo a Dios, pero la Biblia nos dice, baste, se acabó, se terminó, baste ya el tiempo pasado. We did it enough. We already did it, we've done it. Ya lo hicimos, ya hicimos locuras, ya andamos como quisimos andar, ya pensamos como quisimos pensar. Pero ya ahora es tiempo de cambiar. Hagamos cuenta que hoy día nos llegó el día de la muerte. Y al llegarnos el día de la muerte decimos, se acabó. Ya basta el tiempo pasado para haber hecho las cosas que agrada al mundo, que agrada a los gentiles, que agrada al diablo, de tenerle de amiguito. Sí, porque algunos no le quieren enojar al diablo, porque como saben que si es que nosotros andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, el enemigo anda enojado. Entonces hay quienes no le quieren enojar al diablo por nada, hermano. Y vienen a la iglesia y allá afuera pues están por si acaso, no, le tengo a Dios de amigo, y también al otro no hay que enojarle por si acaso, ¿no? Pero la Biblia dice, ya basta, hermano. Ya basta. Trabajamos por nosotros, nos movemos por nosotros, hacemos cumplimos lo que es de nuestras obligaciones, pero Dios quiere que nosotros demos el paso que va más allá. Aprendiendo a buscar a Dios, a servir a Dios, a amar a Dios con todo nuestro corazón, a trabajar para Dios, a movernos dentro de la voluntad de Dios, a venir a la iglesia, a servir a Dios de alguna manera, a hallar cuál es en nosotros el talento que Dios ha puesto. Acordémonos que la Biblia nos habla en Mateo 25, nos habla Jesús de los talentos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús nos cuenta de la parábola de los talentos, y dice que un rey se fue lejos, y cuando se fue repartió talentos a sus siervos, y a uno dio 5, y a otro dio 2, y a otro dio 1, y cuando él regresó esperaba que los siervos hubiesen producido.
hubiesen hecho producir lo que les dio en su mano. Y vino al que había sido entregado 5 talentos y dijo: Señor, 5 talentos me diste y 5 talentos tengo aquí encima de lo que me diste. Y el Señor le dijo: ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y le puso y le dio autoridad sobre 5 ciudades, y al que vino con 2 también dijo: me diste 2 y aquí están los otros 2 que hice producir. Entonces el Señor le dio también premio a él. Pero luego vino el que había recibido 1. ¿Y por qué había recibido 1? Porque Dios sabía, o porque su Señor sabía, que aunque le hubiera dado 10, no iba a hacer nada. A veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué a mí no me das el don de sanidad? ¿O por qué a mí no me das tal don? ¿O por qué, Señor, conmigo no haces tal cosa? ¿O por qué, Señor, cuando yo oro por alguien no pasa nada? ¿O por qué cuando oro por un enfermo, el enfermo se enferma más? ¿O por qué, Señor, parece que ni me haces caso? Y la respuesta de Dios es: el Señor conoce nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra forma de ser delante de Él. El Señor sabe que si nos diera cuanto nos diera, lo pondríamos frente a la televisión a lo mejor. O a lo mejor lo pondríamos frente al satélite. O tal vez lo pondríamos frente a los amigos. Pero no lo podríamos ni a trabajar ni a producir. Y hay cosas que Dios no nos da, y las ventanas de los cielos están abiertas, pero Dios no derrama su bendición porque no estamos preparados para recibir la bendición. No estamos preparados para hacer lo que Dios quiere que hagamos con lo que tenemos. No tenemos que tener mucho. Cuando Moisés fue al monte y vio que la zarza ardía y habló con Dios, y Dios le mandó a Moisés para liberar al pueblo de Israel en Egipto, la Biblia dice que Moisés se quejó para con Dios y dijo: Señor, ¿y ahora qué hago? No sé hablar, no tengo nada. Y del miedo que Moisés estaba ahí hablando con Dios, dice que todavía sostenía el palo de arriar las ovejas en la mano de él. Y Dios le dijo a Moisés, le preguntó: Moisés, ¿y qué es eso que tienes en tu mano? Al momento pues se dio cuenta lo que tenía, y dice: Señor, una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y la Biblia dice que cuando la echó en tierra, se convirtió en una culebra, y dijo: luego tómala por la cola. Y esa vara fue la vara, una vara, un palo, no era una varita mágica. Esa vara fue la vara que sirvió para que Dios obrara muchísimos milagros. No porque la vara era una vara mágica, sino porque Dios quería recordarle a Moisés que había estado con Dios. Quería recordarle a Moisés con esa vara, con ese palo sucio. Quería recordarle a Moisés que Dios todo lo puede cuando estamos en las manos de Dios. Dios todo lo puede cuando estamos en las manos de Dios. Por eso es que Jesús dice a los discípulos en San Juan capítulo 15, dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Porque la vid, cuando está la vid, la rama, el racimo de uva pegado al árbol, al viñedo, el racimo de uva puede crecer, puede madurar, puede hacerse dulce. No sé si alguna vez ha sacado usted un racimo de uva que todavía no está listo. Las uvas son agrias. ¿Y sabe qué más? Las pepas son más grandes que el jugo que hay. ¿Alguien ha sacado un racimo de uva que todavía no está listo? Hermanos, son feas.
Porque la uva tiene que madurarse en la mata. Hay algunas frutas que usted puede madurarle afuera, ¿verdad? Las peras, las manzanas, usted las coge verdes y las pone en quizá un poco de tela o un lugar calientito y se maduran rápido y se hacen dulces fuera de la mata. Pero la uva no es eso, hermano, no le pasa lo mismo a la uva. A la uva usted tiene que dejarle que se madure en la mata. Tiene que madurar en el viñedo. Porque cuando la uva no madura en el viñedo, las pepas son demasiado grandes. El sabor es agrio, ácido. Y Dios quiere que nosotros, como uvas, como pámpanos, estemos pegados a la mata, pegados al viñedo que es Cristo Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero en Él podemos hacer mucho. El trabajo de nuestras manos traerá bendición. El trabajo para nuestro beneficio y el trabajo para el beneficio de Dios. Porque hay cosas que nosotros podemos tratar de hacer para Dios cuando nuestra vida no está bien delante de Dios, y en lugar de ser una bendición, puede ser para tropiezo. Es así como Jesús les dice a los fariseos, les dice: fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ganar un discípulo, y una vez que lo tenéis, lo hacéis 10 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar corriendo de allá para acá para ganar a alguien, y luego con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra debilidad, nuestra locura, hacer tropezar a aquellos mismos con quienes nosotros estamos tratando de llevarles a Dios. Y por eso es que Dios quiere que nosotros, para poder hacer un trabajo para Dios, podamos limpiarnos, podamos buscar de Dios, podamos buscar la limpieza de nuestra alma, de nuestro ser. Porque la Biblia dice: el que se limpia de toda la basura de este mundo será un vaso útil, preparado en las manos de Dios para toda buena obra. Porque hay vasos para bendición y hay vasos que no son para bendición. Y Dios quiere que nosotros seamos un vaso de bendición, un vaso de honra, un vaso del que Dios se pueda sentir libre, pueda sentirse orgulloso de usarnos. Cuando el diablo fue a presentarse delante de Dios en el tiempo de Job, Dios le dice al diablo: y diablo, ¿de dónde vienes? Y el diablo le contesta: de rodear la tierra y andar por ella. He visto a medio mundo. Vengo conociendo a todos los que se dicen ser cristianos. Unos que oran, otros que cantan, otros que van a la iglesia, otros que no van a ninguna iglesia y de todas maneras son de la iglesia del aire. Y que se dicen ser cristianos y que porque ven un programa de televisión ya creen que son cristianos, o porque oyen la radio en el 1250 o en el 99.5 ya se dicen ser cristianos, o porque cantan un coro de cuando en cuando ya se dicen ser cristianos, o porque tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 ya creen que son cristianos y Dios le va a bendecir. Vengo viendo de todo. Y Dios le dice al diablo: hey diablo, ¿y tú has visto a mi siervo Job? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A Dios se le llenó la boca, hermano. Dios como que: y diablo, ¿has visto a mi siervo Job? Sabes que yo tengo de esos buenos. Mira, Job, Dios tiene de esos buenos. Cuando Elías, huyendo de Acab y de la esposa de Acab, va al monte y llega para hablar con Dios y se presenta delante de Dios, y la queja de Elías es: Señor, ahora yo soy el único
que busca tu rostro. Y todavía me buscan para matarme, y si me matan ya no habrá nadie. Y Dios le dice a Elías: Elías, quiero que sepas que tengo 7,000 en el tiempo de Elías. Elías, quiero que sepas que tengo 7,000 que no han doblado rodilla delante de Baal. Porque Dios conoce el corazón de cada uno. Dios conoce nuestra decisión. Dios conoce nuestra condición. Dios conoce cómo nosotros somos verdaderamente. Y algo precioso, que conociendo cómo nosotros somos, Él nos ama. Conociéndonos como nosotros somos, Él nos ama. Y es bueno aprender a servir a Dios con alegría, con ánimo pronto, no como sirviendo a los hombres, no por ganancia. El que sirve a Dios con voluntad, no esperando ser reconocido, no esperando ser nombrado, no esperando ser pagado, no esperando que de alguna manera los hombres puedan ponerle en un pedestal, o que en la lápida diga algo bonito el día que se muera. El que sirve, dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 23, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El que sirva a Dios, sirva a Dios. El que quiere trabajar para Dios, trabaje para Dios. El que quiere obrar algo para Dios, obre para Dios, con ánimo pronto. Vamos a tener mal pago. En este mundo vamos a tener mal pago. Y hay mucha gente quedada en las casas porque alguna vez alguien no le miró bien en la iglesia. Hay gente, hay cristianos de años que de alguna manera perdieron la bendición en algún lugar y se quedaron en la casa. Y ahora son cristianos del aire. Y son cristianos individuales que no tienen hermanos, de que están solitos allá y dicen: yo también me voy con el Señor el día que el Señor venga. Y están solitos allá y nadie sabe ni siquiera que son cristianos. Y dicen: soy cristiano, y a lo mejor con su familia y somos cristianos, pero los demás de afuera no son nada. Solo nosotros somos los únicos. Cuando celebramos la Santa Cena, ¿verdad? Lo hemos dicho varias veces. El símbolo del pan significa: yo soy un pedazo del cuerpo de Cristo repartido alrededor del mundo. Un cuerpo de Cristo que no tiene lengua, que no tiene fronteras, que no tiene color de piel. Un cuerpo de Cristo que está alrededor del mundo, pobres, ricos, gorditos, flaquitos, altos, chiquitos, enanos, de todo, que aman y glorifican el nombre de Dios con todo el corazón. Algunos tienen para comer, otros no tienen para comer. Algunos tienen carro, otros caminan sin zapatos. Pero son mis hermanos, son siervos y siervas de Dios, repartidos alrededor del mundo, siendo de bendición al mundo, como Hebreos capítulo 11 lo dice: gente de quien el mundo no es digno. Gente que está para avergonzar al mundo. Gente que muchas veces solamente se les reconoce cuando hacen falta. Gente que no tienen nombre grande. Gente que a lo mejor son pequeños. Gente que a lo mejor no se viste con terno o que no tiene buena ropa.
pero gente que ama, que glorifica el nombre de Dios bajo cualquier circunstancia. Gente a quien no le duele porque le miraron mal. Gente que no son de chocolate. Alguna vez me regalaron un chocolate, hermano. Y cuando me regalaron el chocolate, ese rato no me quería comer el chocolate. ¿Sabe qué hice? Le puse en el bolsillo. ¿Alguien le pasó eso? Cuando me acordé del chocolate, hermano, mi bolsillo era de chocolate. Hay hermanos que cuando se sube un poquito la temperatura ya no tienen nada de cristianos. Son de chocolate, se derriten a la primera, sube un poquito la temperatura y se derriten, ahí se acaban. Pero Dios quiere que nosotros seamos cristianos de acero. De esos que aunque se doblen, no se rompen. Eso es del acero, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Ha visto las... el spring, ¿cómo se llama? El resorte que está en el carro. Esos resortes que están sosteniendo las llantas. No sé si alguien ha visto en cada llanta al frente hay unos resortes así grandototes. Amortiguadores, sí. Y cuando usted pasa por los huecos, a veces esos amortiguadores, esos resortes se aplastan hasta el fondo, pero no se rompen. Son de acero. Un acero flexible. Hay cristianos que aunque se doblen no se rompen. ¿Ha visto las palmeras junto al mar? Hay palmeras, hermano, que los huracanes vienen y tumban todos los árboles, hermano, y las palmeras usted ve que se viran así. Y cuando pasa el huracán, ahí están. Pero hay cristianos, un hermano decía, que suben como palmera y caen como coco. Se emocionan rapidito para buscar a Dios. Vienen a la iglesia una vez y no vuelven más después porque alguien le miró mal. Pero la victoria del creyente es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Porque el que conoce a su Dios, conoce a su Dios. Y aprende a amar a Dios a pesar de todas las circunstancias que se le puedan cruzar en la vida. Y aprende a tener a Dios en su corazón en todo tiempo. Y aprende a conocer a Dios, que Dios es su Dios. Y Dios es eterno. Dios es eterno en el sentido de que es el Dios que creó los cielos y la tierra, es verdad. Es el Dios que nos traerá el futuro, es verdad. Es el Dios de la nueva Jerusalén, del nuevo cielo, de la nueva tierra, es verdad. Es el Dios del milenio, es el Dios del pasado y el Dios de la eternidad por venir. Es Dios, pero es el Dios que está en la mañana, es el Dios que está en la tarde y el Dios que está en la noche y el Dios que está en mi casa y en mi trabajo y en la calle y donde quiera que yo esté, y está donde yo estoy solo o donde yo estoy con alguien más. Dios es eterno. Y porque Dios es eterno, Dios no se me pasa cuando se acaba el culto del domingo, o Dios no se me pasa y Dios no se me acaba cuando me voy para la casa, y Dios no se me acaba cuando estoy a solas. Es mi Dios, o que esté solo, o que esté acompañado, o que esté en la iglesia, o que no esté en la iglesia. Dios es mi Dios. Y yo quiero que sea mi Dios. Y yo quiero que sea mi Dios así porque cuando Dios es un Dios eterno en mi vida, yo puedo libremente llamar a Dios donde quiera que esté. Pero hay quienes no pueden llamar a Dios donde quiera que estén porque les da vergüenza. ¿Y por qué les dará vergüenza? Porque Dios no es Dios eterno para ellos. Dios es Dios solamente de salto en salto, decía un hermano, de domingo en domingo. Como esa canción que ahí dice que de domingo en domingo te vengo a ver. Algunos vienen cantando al Señor la misma canción a la iglesia, ¿verdad? Es lo único que sé de esa canción, de paso.
Pero Dios quiere que nosotros trabajemos para Dios, esperando recompensa de Dios. Y Dios quiere que sirvamos a Dios esperando recompensa de Dios. Y que sepamos que la gente nos va a fallar y el mundo nos va a fallar. Pero nosotros no estamos sirviendo a Dios por el mundo. No estamos buscando a Dios por el mundo. Hay una frase que pusieron en el Subway estos días y está en algunos lugares en el mundo puesta por los ateos, que dice: yo no necesito buscar a Dios para ser bueno. I don't need to look for God or to seek God to be good. No, yo no necesito buscar a Dios para ser bueno. Si algo de bueno tengo es porque busco a Dios. Pero yo no busco a Dios para ser bueno, porque nadie voluntariamente quiere ser bueno. Yo busco a Dios para que Dios salve mi alma. Porque la Biblia dice que hay un infierno que escapar y hay un cielo que ganar. Y de verdad yo quiero escapar del infierno y quiero ganar el cielo que Dios me tiene prometido. Porque Dios es real. Porque Dios existe. Y porque el mundo espiritual existe. Hay muchos que reconocen la existencia del mundo espiritual. Reconocen la existencia de la brujería, reconocen la existencia de la magia, reconocen la existencia de la suerte, reconocen la existencia de los demonios, reconocen la existencia hasta de extraterrestres. Pero no quieren reconocer la existencia gloriosa de aquel que nos formó, de aquel que nos hizo, de aquel que está, la Biblia dice, preparado para juzgar a los vivos y a los muertos en su venida. Y Jesucristo prometió volver. Y Él vino a demostrarnos la forma que Dios es. Y Jesucristo derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice en el Salmo 85 y en Pedro 3 que en sus pasos nos marcó el camino. Él nos demostró la forma en que nosotros podíamos agradar a Dios. Y probablemente hay muchos que ahora dicen: pero ¿cómo voy a vivir como Jesucristo? ¿Cómo voy a agradar a Dios como Jesucristo? No depende a veces no depende de mis resultados, depende de mi effort, de mi esfuerzo, de mi trabajo. ¿De qué es lo que yo hago para agradar a Dios? Pero no solamente tengo que tener obras, porque la fe sin obras es muerta, pero también las obras sin fe también son muertas. Y Dios quiere que yo honre y ame a Dios en las dos formas, que yo obre para Dios, que yo trabaje para Dios, que yo sirva a Dios, pero que yo ame a Dios. Porque puedo estar trabajando mucho para Dios sin tener a Dios en mi corazón. Y hay gente que trabaja mucho para Dios, pero no tiene a Dios en su corazón. Y hay gente que está llena de obras sociales, que de verdad son buenas para la sociedad y son buenas para la humanidad, pero allí no queda. Dios no quiere que me llene de obras sociales solamente. Dios quiere que haga las obras sociales, que obre las obras sociales ayudando a mis semejantes. Pero Dios quiere que yo le ame y le sirva y le busque a Él con todo mi corazón. Porque lo que va a salvar mi alma es el hecho de buscar a Dios, el hecho de amar a Dios. Lo que va a salvar mi alma no es el hecho de que yo pueda repartir todos mis bienes a todo el mundo. Como dice 1 Corintios capítulo 13, de nada me sirve que pueda yo repartir todo lo que tengo. Si no tengo amor, que es Cristo Jesús, nada soy. Pero si las dos cosas van unidas, hay mucho que yo puedo hacer. Porque las cosas que yo pueda hacer en Dios, con Dios, tomado de la mano de Dios, tendrán fruto para hoy, para mañana y para el futuro. ¿Sabe? Hay quienes usted recuerda que murieron no por lo rico que eran, no por lo que, a veces por los talentos que tenían,
Hay quienes son recordados por la bondad, por la fe, por el amor a Dios, por la enseñanza que nos dieron para buscar a Dios. Es hermoso poder recordar a alguien que nos sirvió de bendición. Es hermoso poder recordar a alguien que nos fue una mano amiga para llevarnos a Cristo Jesús, para darnos salvación. Y cuando el tiempo pasa, nosotros recordamos a quien nos trajo a Cristo Jesús. ¿Verdad? Los cristianos recordamos a quien nos trajo a Cristo Jesús, a quien nos habló, a quien oró por nosotros para recibir sanidad o para recibir salvación. Y los años pasan y a veces no nos recordamos de alguien que nos hizo un favor. Pero sí nos acordamos de alguien que nos habló de Cristo y que hizo que nuestra vida cambiara. Y vale la pena que nosotros aprendamos a ser alguien que seamos instrumento de bendición para otro, instrumento de salvación para otro, un vaso útil en las manos de Dios para toda buena obra. La Biblia dice que aquel que hace volver al pecador de su camino cubre multitud de pecados en su propia vida y también para los demás. Y Dios quiere que nosotros cubramos multitud de pecados en nosotros, haciendo que muchos otros puedan venir al camino de Jesucristo. Muchas gracias. Qué precioso. Es bueno que nosotros seamos instrumento de salvación para otros. Que cuando el Señor Jesús nos venga a tomar a cuentas, no digamos: Señor, aquí ya sabes cómo trabajé duro y fuerte, todos los días iba al trabajo, desde la madrugada hasta la tarde. Y hasta tenía 2 trabajos y 3 trabajos y 4 trabajos y cogí un part-time y Señor, ya sabes como yo era. Hermano, eso no nos va a servir de nada cuando estemos allá. Pero cuando estemos delante de Dios podremos traer y decir: Señor, no vengo con las manos vacías. Y gracias a ti que me permitiste hablarle a una persona y hablarle a otra persona de Cristo. Y gracias a ti que tú me permitiste ser de bendición a tal o cual persona. Y gracias a ti. Y la Biblia dice que los 24 ancianos se sacaron las coronas y pusieron las coronas delante del Cordero. Porque gracias a Él es lo que podemos hacer. Y gracias a Él es que nosotros podemos llegar a la gloria en Cristo Jesús. Porque no depende de nosotros, ni es por nosotros, ni es por lo buenos que somos o por lo guapo que podamos llegar a ser, o por lo inteligente que nosotros podamos llegar a ser, o por las habilidades que tenemos, sino por nuestra fe en Cristo Jesús, que no se mueve ni a diestra ni a siniestra, sino una fe firme, una fe de alguien que sabe dónde está parado, que sabe en lo que ha creído, que nadie le puede mover, que está sembrado y cimentado en la palabra de Dios. Y no es como aquel hombre que, según Jesucristo nos cuenta, que habían 2 hombres que edificaron una casa. Cada uno edificó su casa y uno se fue a construir al lado del mar, en la arena o en el desierto. Y se fue a construir en la arena y se hizo una casa, pero lindísima, hermano. Pero hay otro que no se construyó donde el paraje era tan bonito, donde el paisaje era tan lindo, pero construyó donde estaba la roca. Y no importa cuál era el view, construyó su casa donde estaba la roca. Y la Biblia dice que vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra las 2 casas, hermano. Y la casa que estaba fundada en la arena cayó. Y se rompió y se desbarató y se lo llevó el viento y se le llevó el agua.
y fue grande la ruina de aquel hombre que había construido sobre la arena. Pero la Biblia dice que aquel que construyó su casa sobre la roca, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra esa casa, y esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca que es la palabra de Dios, la roca que es Cristo Jesús. ¿Dónde tenemos nosotros fundada nuestra fe? ¿A dónde corremos el rato que tenemos problemas, dificultades, angustias? El rato que alguien nos trata mal. ¿A dónde corremos cuando tenemos una enfermedad? ¿Cuál es nuestra primera parada? ¿Cuál es nuestra primera parada cuando estamos en angustia? Cada uno tenemos nuestro primer refugio para cada circunstancia. Hay quienes tienen un Dios para cada necesidad, y el Dios de esto, y el Dios de aquello, y el Dios de la lluvia, y el Dios del terremoto, y el Dios de la nube, y el Dios de las plantas, y el Dios de la mujer, y el Dios de los hombres, y el Dios de los niños, y el Dios de los viejos, y el Dios de todo. Y hay dioses para todo. Y hay quienes en su necesidad, depende cuál sea su necesidad, corren a lo primero que sea su Dios. Y hay quienes tienen un poquito de dolor de cabeza y corren, ya saben, primero el botiquín, ahí está listito. ¿No sería tan hermoso primero correr a Dios y buscar a Dios? Cuando hay un problema, ¿por qué no primero ir a aquel que todo lo puede? Aquel que tiene en sus manos el mundo entero, aquel que tiene nuestra vida en su mano, aquel que tiene nuestro futuro en su mano, aquel que cuando abre ninguno cierra y cuando cierra ninguno abre. Muchas veces subestimamos a Dios, creemos que Dios es un Dios chiquitito. Hay quienes lo carrean a su Dios colgado en el pecho, o a lo mejor en una fotito en la billetera, hermano. Y cuando le hablan de Dios, dice: sí, aquí le tengo, mira, aquí está. O cuando le hablan de Dios, dice: claro, ya, espérate, verás, aquí te muestro. Y el Dios que tienen es un Dios tan chiquito que no se puede valer por sí mismo. Pero el que conoce a Dios, al verdadero Dios, tiene un Diosote. Es como los aviones, hermano. Cuando usted ve volar un avión por ahí arriba, usted ve un avión chiquitito, ahí parecen los aviones de juguete de los muchachos, o parecen los aviones que están en las agencias de viaje, que son unos aviones así chiquititos. Dicen: mire, ese avioncito se parece al de la agencia de viaje. Pero cuando usted va al aeropuerto, hermano, usted ve unos aviones grandotes, 2 pisos, 3 pisos, 600, 700, 1200 pasajeros. Hay aviones tan grandes, ¿ah? Y cuando usted va al aeropuerto, usted dice: ese avión grandote, qué avionzote. Porque usted está cerca. Porque el que está lejos de Dios, Dios es inútil y nada puede hacer por él. Pero aquel que se acerca a Dios puede ver en Dios un Diosote, un Diosote, un Dios grande, un Dios que todo lo puede. Y como cristianos a veces hablamos de que tenemos un Dios que todo lo puede, pero hay cosas que con nosotros no puede. Para todos puede, pero no para nosotros. Dios todo lo puede, verán, háganle orar al pastor. Dios todo lo puede, a ese hermano le hace un montón de milagros. Dios todo lo puede, mira cómo el Señor le bendice a tal hermano, a tal hermana. Dios todo lo puede. Pero cuando se trata de nosotros, Dios no puede nada. Dios todo lo puede. Y Dios puede en mi vida, y Dios puede cambiar mi vida, y Dios puede cambiar mis locuras, y Dios puede frenar mis locuras a tiempo. Dios todo lo puede. Y las cosas que yo no puedo cambiar, Él las puede cambiar, porque Dios todo lo puede cuando me pongo en las manos de Dios. Tengo que ser firme para
decirle no al mundo, para decirle no al diablo, ponerme en las manos de Dios y dejar que Dios haga en mí y conmigo lo que Él quiere, de tal manera que yo pueda ser útil para Dios. Y hay muchos que probablemente estarán viendo este mensaje, para quienes yo tengo un mensaje de parte de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes para presentar a Cristo Jesús cuando te tome a cuentas? ¿Qué es lo que le traerás en tu mano? ¿Cuál es el trabajo que tú estás haciendo para Dios? ¿Qué puedes demostrar? ¿Qué puedes traer adelante para decir por lo menos que eres cristiano? Sí, porque de alguna manera se les conocerá, ¿verdad? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Algunos dicen por sus fotos los conoceréis. Le cambian un poquito la palabra, ¿verdad? Pero fruto no es lo mismo que foto, porque hay algunos que se dejan conocer en fotos por todas partes. Pero es por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cómo hablo? ¿Cómo actúo? ¿Se acuerdan cómo reconocieron a Pedro? Dice, no, este es igualito, este es de esos, porque este habla igualito a como habla Jesús. Así mismo hablaba él. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Cómo nos portamos? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Cuáles son nuestras decisiones? ¿En qué están basadas nuestras decisiones? ¿Cómo es nuestra familia? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra casa? ¿Cuál es la parte más importante en la vida nuestra? ¿A dónde es nuestra ambición llegar quizá los sábados o los domingos, verdad? Por lo menos eso. ¿En qué podemos decirle al mundo, mírame, yo soy cristiano? Mírame, como Pablo dice, ejemplos he dado. Que podamos decirle a nuestros familiares, a nuestros amigos, mira, ejemplo te he dado. Que podamos decir a quienes nos conocen, ejemplo te he dado. Puedo ser ejemplo. No vamos a ser perfectos, no vamos a ser intachables. Todavía estamos aquí en esta carne. Pero sí podemos ser ejemplo en muchas cosas. Sí podemos luchar para buscar a Dios con todo nuestro corazón, para tratar a la gente como cristianos, trabajando y sirviendo a Dios, buscando qué hacer, buscando en qué ocuparnos en la palabra de Dios, en qué ocuparnos en la iglesia, en qué ocuparnos en la obra de Dios. Si no podemos hacer nada, por lo menos oremos, por lo menos ayunemos, por lo menos hagamos algo. No nos quedemos sentados y tranquilos, ya alguien más lo hará. Hay cosas que no se hacen porque alguien más lo hará. Hay cosas que no se hacen porque hay quienes han muerto porque han estado heridos o lastimados, y hay gente que ha pasado por aquí y por allá. Alguien más llamará por teléfono. Hay casas que se han incendiado y se han quemado hasta caerse completamente al piso. Y lo ha visto mucha gente y nadie ha llamado a los bomberos porque alguien más ha de llamar. Alguien más lo hará. Y mientras esperamos y estamos esperando que alguien más lo haga, nada se hace. Pero el cristiano es aquel que toma una decisión y dice, si algo va a suceder, yo lo tengo que hacer. Si algo va a suceder, yo lo tengo que hacer. Porque si es que no lo hago yo, a lo mejor nadie lo haga. Así que mejor meto mis manos yo. Sí, que qué lindo tener una decisión así. Ser cristianos enteros. Ser cristianos que no me están empujando, que no me están llamando, que no me están diciendo, hermano, hermana,
por favor, hermano, por favor. Sino que ser cristianos como en un tren, ¿verdad? En un tren hay una máquina o dos o tres máquinas de un montón de vagones. Dios quiere que nosotros seamos máquina. Que seamos, dice, sé como el macho cabrío que va delante del rebaño. Que nosotros tengamos vida propia y busquemos qué es lo que Dios tiene para nosotros en su obra, en mi barrio, en mi familia. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí en el trabajo? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí en la vida mía? ¿Cómo yo puedo ser de bendición? ¿Cómo yo puedo ser instrumento de salvación? ¿Cómo yo puedo buscar a Dios? No puedo yo aparecer el día que el Señor me llame o que el Señor me tome a cuentas. Nadie puede decir, no, es que a mí nunca me dijeron, a mí nunca me hablaron, a mí yo no sé de esas cosas. Es mi deber, es mi obligación buscar la verdad, buscar a Dios. Es mi obligación saber en cuál iglesia realmente estoy y si es que en la iglesia donde estoy se predica la palabra tal como es, o si tengo que salirme de ahí. Y vale la pena aprender a aprender a leer, a investigar, a buscar, a llenarme de la palabra de Dios, a ver si es que realmente lo que se enseña, lo que se predica en mi iglesia es lo que la Biblia manda. No puedo ser conformista. Dios quiere que yo me mueva, yo busque, yo tenga el deseo de agradar a Dios como Dios quiere. No a mi manera, sino como Dios quiere. Porque Jesucristo dice, habrá muchos que pensando que agradan a Dios, incluso matarán a los escogidos. Pensando que agradan a Dios. Hay quienes pensando que agradan a Dios se cargan de bombas. Hay quienes pensando que agradan a Dios apedrean a los cristianos. Hay quienes pensando que agradan a Dios cometen locuras. Hay quienes en el tiempo pasado pensaban que agradaban a Dios y ofrecían a niños, a bebés, en sacrificio para Dios, pensando que agradaban a Dios. Hay quienes piensan que agradan a Dios haciendo cosas que Dios aborrece. Pero Dios quiere que yo agrade a Dios a la manera de Dios. Buscando qué es lo que Dios quiere de mí. En las cosas que yo hago, ¿estoy agradando a Dios? En las cosas en la forma que yo creo, ¿estoy agradando a Dios? En la forma que yo oro, ¿estoy agradando a Dios? Jesús cuenta la historia de un fariseo y un publicano. Los dos estaban orando. Cada uno estaba lleno de fervor. Y la Biblia, y Jesús cuenta en la Biblia que el fariseo se acordó de todo lo bueno que él era. Y decía, Señor, tú sabes cuánto dinero yo he dado a las viudas y a los pobres, Señor, y ahí está. Y Señor, tú sabes cuántos días ayuné esta semana. Y Señor, tú sabes cuánto he orado. Y Señor, tú sabes cuánto me he cuidado. Y por ahí abrió los ojos y vio al publicano que estaba por allá. Y Señor, tú sabes que ni siquiera soy como ese. Y Jesús cuenta la historia y dice que el publicano decía, Padre, perdóname que soy pecador. Y hasta que nosotros no nos quitemos el paraguas y no reconozcamos que Dios no necesita de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Dios. Y hasta que no reconozcamos que no es por mis obras o por lo que yo pueda hacer que
que puedo llegar a la salvación o porque oro bonito, o porque hablo bonito. Hasta que nosotros no reconozcamos a Dios en nuestro corazón y nos acerquemos pidiéndole perdón, no vamos a tener salvación. Y luego de pedirle perdón, Dios quiere que nosotros tomemos la decisión, porque el ser cristiano no solamente es el hecho de que yo haya aceptado a Cristo, que hayan orado por mí o que me haya bautizado y ahí terminó todo y salvo una vez, salvo para siempre. Es una mentira del diablo, porque el que es salvo vive como salvo. El que es salvo habla como salvo. El que es salvo anda como salvo y muere como salvo. Porque el que es salvo produce frutos de salvación. Y después que yo haya aceptado a Cristo, después que yo me haya bautizado, Dios quiere que yo busque a Dios con todo mi corazón y que camine como Dios manda, como es digno de un hijo de Dios, y que sirva a Dios y trabaje para Dios. Y no solamente trabaje para Dios, porque Jesús dice: el que me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. ¿Dónde estamos? ¿Dónde gastamos nuestro tiempo? ¿Dónde pasamos nuestra vida? Si contáramos las horas del día y las horas de la semana, ¿qué hemos hecho? ¿Cuál es el promedio de horas? Tantas horas en el trabajo, tantas horas en la televisión, tantas horas con la familia, tantas horas viajando de ida y vuelta al trabajo, quizá, tantas horas en esto, tantas horas en aquello. ¿Cómo quedaría distribuido el tiempo en nuestra vida? Veríamos quizás que muchas horas habían sido perdidas. Hay quienes duermen poco, pero no hacen nada de provecho, porque no es el hecho de dormir poco, porque hay quienes pasan ocupados, tan ocupados en cosas que no valen la pena. Pasan tan ocupados que no tienen tiempo para nada más. Hay gente que pasa tan ocupado que no puede ni siquiera venir a la iglesia un domingo. Están tan ocupados. Pero si Dios les preguntara, ¿qué estabas haciendo? Si Dios les mostrara las horas y horas y horas que se la pasaron perdiendo el tiempo, que podían haber sido dedicadas para Dios o para hacer algo por Dios o para hacer algo para Dios, no tendrían que responder. Y Dios tiene trabajo en todo, hermano, en estos días. Los PowerPoint que ponemos a veces, o las movies que ponemos a veces, hermano, es algo lindo que muchos hermanos lo han hecho y están alrededor del mundo. Y vale la pena, si usted tiene una computadora y quiere poner un pensamiento y compartirlo con la iglesia, es algo lindo. Ponerlo en el internet para que sea de bendición para otro, mandarlo en email para otros, para que alguien comience el día con una bendición. Es algo precioso, es algo que aún en eso podemos ser de bendición para otros. Hay quienes pasan esas chain letters que dicen: si es que pasas este email te vas a ganar $10 millones, y tenemos aquí el ejemplo de que este pasó a 50 y le llegó $10,000 al día siguiente, y este pasó a 100 y se ganó la lotería después de 3 días, y este pasó a 200 y quedó sano del cáncer. Pero no pueden mandar un versículo bíblico a nadie. Pero qué glorioso es poder ser de bendición para otros, en lo poco o lo mucho que nosotros podamos hacer. Mire qué precioso, estamos siendo de bendición para muchísimos en el internet. Estamos alrededor de 30 millones de clics. ¡Wow! Un sueño, una bendición. Hemos tenido cartas de todo el mundo
de Singapur, de Corea, de la China, de Rusia, de Europa, del África, de Sudamérica, de Estados Unidos, de aquí de Canadá. Hemos tenido cartas de todo el mundo. Hemos sido de bendición a millones. Gracias a Dios por eso. Costó mucho. Costó mucho. Poner ese internet costaron 8 meses de trabajo. Duro, como 5 horas, 6 horas al día. Pero valió la pena. Qué precioso, qué hermoso por aquellos hermanos que cogen un libro en la Biblia y lo leen y lo ponen en MP3. Y no lo guardan para sí, sino que lo mandan a otro. Qué bendición para aquellos que crean un PowerPoint y le mandan a otro para hacer de bendición sin un chain letter para la buena suerte, sino para ser de bendición de parte de Dios. Aún en esas pequeñas cosas vale la pena. Hoy día podemos predicarle al mundo a través de todo, hermano, a través de la radio, la televisión, el internet. Puede predicar hasta por el teléfono, hermano. Se pueden mandar text messages, ¿verdad? Wow, ¿cuántos han mandado un versículo bíblico a través del teléfono? Se puede ser de bendición en todas las formas de la tecnología que nos pueda ofrecer hoy día. ¿Qué tenemos para ofrecer cuando el Señor nos tome a cuentas y nos diga, ¿qué hiciste con el talento que te di? Quisiera terminar. Y quisiera terminar con el mismo versículo con el que comenzamos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías. Orgía se refiere a pecados relativos al sexo o a lujuria, disipación y abominables idolatrías. Hay gente que tiene idolatrías de lo que usted menos se imagina. Y a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, hermana, hombre, mujer, joven, niño, basta. El tiempo pasado para haber agradado a la carne. Basta. El tiempo pasado para haberle tenido de la mano al diablo. Basta el tiempo pasado para tenerle miedo al diablo o a lo que nos puede hacer el hombre. Ya basta. Enough. Let's leave it there. Comencemos una nueva vida. Tengamos un nuevo amanecer. Entiendo que es suficiente el tiempo pasado para haber hecho todo lo que yo quise. Quiero hoy día comenzar a hacer tu voluntad. Cambia mi vida. Señor Jesús, entra en mi corazón. Te recibo. Lléname, Padre Santo, de tu precioso Espíritu. Cambia mi corazón. Cambia mi manera de pensar.
Frena mis locuras a tiempo. No me dejes andar por mis propios caminos. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida tuya y no lo borres jamás, conforme a tu palabra. Quiero ser tuyo. Te necesito. Quiero servirte, vivir para ti, trabajar para ti, Señor, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. I trust that this message has been a blessing in your life. If we can be of any further help to you, please make sure you contact us. And if you have not as yet received Christ as your Lord and Savior, would you please pray this simple prayer with me right now, just in your heart where you're at. Just simply say, Dear Lord Jesus, I ask you right now, come into my heart, come into my life. Forgive me of my sins. I believe, Jesus, that you are the Son of God and that you died for me. Come into my heart, come in right now, come in to stay. And precious one, if you have prayed that prayer, your name has been added to the Lamb's Book of Life. You are now a new creation in Christ Jesus. God richly bless you. Amen. I will run the race you have set for